Muy buenos días con todos. Somos el grupo número 2, los integrantes, Jocelyn Macías, Mari Muñoz, Henry Triago, Ronnie Chamba. Vamos a exponerles sobre lo que son los formatos de estilos Chicago, una estructura que tenemos como las anteriores normas, tenemos ahora lo que son las normas Chicago. Bien, las normas Chicago es un libro desarrollado por la Universidad de Chicago Press, ¿sí? Publicado en 1906, donde se especifica cómo los documentos deben ser configurados y cómo se debe hacer referencia a las fuentes bibliográficas de un documento. Por lo general, estas normas se las emplean en documentos de historia, arte y algunas veces en documentos de música. Hasta el momento se han publicado 17 ediciones de las normas Chicago. Revisando un poquito sobre las normas Chicago, vamos a ver algunas de las pautas que establece este formato del estilo Chicago. Aquí tenemos 5. El primero de ellos es el tamaño de página, así que establece las normas Chicago, el papel tamaño carta, el espaciado tiene que ser 1.5, el espacio entre los párrafos tiene que ser doble espacio, los márgenes tienen que tener 3 centímetros y el tamaño de fuente y tipo tiene que ser tipo Times New Roman de tamaño 10 o 12 puntos. Otra de las pautas que establece las normas Chicago es la numeración de páginas, ¿no? La numeración de páginas tienen que estar, todas las páginas tienen que estar enumeradas, excepto la página del título o la página de portada. Esta numeración se realiza en el encabezado en la parte superior derecha y se debe comenzar con la página número 2. Las normas Chicago establece elementos, 5 elementos que tiene que cumplir un documento que utiliza estas normas, como son la portada, el cuerpo del documento, la bibliografía, apéndices, tablas y figuras. El primero de ellos es la portada. A pesar de que el manual de Chicago no especifica un formato exacto para la portada, se han establecido ciertas normas para la portada, como el primero de ellos, que el título tiene que estar centrado y tiene que tener una separación aproximadamente de 1/3 del borde superior. Asimismo, el nombre del estudiante, el número del curso, el nombre del instructor y la fecha tienen que tener una separación de 1/3 de la parte inferior de la página, ¿no? Como mencioné hace un momento, en las normas Chicago, todas las páginas se enumeran, excepto la primera página. Aquí vemos un ejemplo donde se puede ejemplificar mejor sobre la portada en las normas Chicago. Vemos que la primera hoja no se enumera y la segunda hoja sí. Cuerpo del artículo. Los textos o títulos mencionados en las notas de pie de página o en la bibliografía se escriben con mayúsculas. Los textos en el texto, así como notas, bibliografías, se tratan entre comillas o cursivas según el tipo de trabajo que nombren. Los títulos de libros y publicaciones periodísticas de obras grandes deben estar en cursiva. Los títulos de obras más cortas deben de ir entre comillas dobles. Los títulos de la mayoría de los poemas deben de ir entre comillas dobles, pero los títulos de poemas muy largos deben de ir en cursiva. Los títulos de obra de teatro deben de estar en cursiva y una cita en prosa de 5 o más líneas deben de escribirse aparte del texto o conformando una cita de bloque, la cual deba de coincidir y no necesita comillas. Notas al pie de página. Se hace referencia a las enumeraciones que deben de seguir según el tipo de norma que se establezca. Los números de las notas al pie de la página siempre deben de ser números arábicos. En este caso no deben de ser números romanos ni tampoco letras. De tal manera que en el cuerpo del documento los números de notas del pie de página están en la superficie y siempre al final de la oración debe de colocarse el número. Ya, en las notas del pie de página, las líneas dentro de una línea al pie deben formatearse al ras de la izquierda. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los títulos y subtítulos, a hablar sobre las recomendaciones.
Ya las recomendaciones, una de las recomendaciones de los títulos y subtítulos es mantener consistencia y la estructura del paralela en título y subtítulo. Al momento que decimos que mantener la consistencia, es decir, que al momento que escribimos un título debemos de seguir, seguir esa misma estructura. Si empezamos con un estilo de letra, debemos terminar con el mismo. Y también el número de letras debe ser igual en todos los títulos y subtítulos. En los niveles de subtítulos pueden diferenciarse al estilo de letra. Cuando escribimos los títulos y subtítulos, hacemos uso del negrilla o cursiva que ubicamos en la página. Generalmente centrado al ras de la izquierda, como anteriormente lo mencioné. No use más de 3 niveles de jerarquía. Evite terminar los subtítulos con punto. Listo, tenemos ahora lo que es la jerarquía de los títulos y subtítulos. Tenemos una formatación, comenzando con los dos primeros que tienen que estar en centrado, una con negrita y el otro con tipo regular, o sea, sin negrita. Y las dos deben de comenzar con sus iniciales en mayúsculas. Tenemos los otros dos que son alineados a la izquierda. Una debe estar con negrita o cursiva y otra en tipo regular, o sea, sin negrita o cursiva, pero iniciales en mayúsculas. Tenemos el último subtítulo, que es agregar al principio del párrafo sin línea en blanco después del título. Vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy hablando, de esta jerarquía de títulos. Tenemos aquí, como ustedes ven, el ejemplo de títulos y subtítulos en las normas de estilo Chicago. Tenemos el primero, que ya lo dije, que es centrado con negrita. Tenemos el segundo, que es centrado pero en forma regular. Tenemos los dos últimos, que son los subtítulos, uno con negrita y otro sin negrita. Y el último, que es un poco novedoso, que es no se da espacio, sino que solamente se da un espacio entre lo que es el párrafo y lo que es el subtítulo. Tenemos también las citas y referencias bibliográficas, que son importantes en lo que son las normas de todo estilo, ¿verdad? Estas citas y referencias bibliográficas son el mecanismo para reconocer la propiedad intelectual de los autores que aportan a la construcción del documento. Esto quiere decir que sin las citas y referencias bibliográficas en un documento, ese formato, ese trabajo que uno realiza no tiene validez. Es por eso que este manual nos aclara toda la extensión de la cita, qué es lo que nos sugiere, que no superen las 4 líneas, que tiene que estar en dicha extensión, que tiene que realizarse la cita en párrafo aparte, con la sangría de 1 centímetro. Eso es lo que nos dice lo que son las normas Chicago. Este sistema de citas hay dos: el sistema de notas numeradas y bibliografía, y el sistema de autor-fecha. En el sistema de notas numeradas a pie de página, que ya nuestros compañeros nos han estado hablando, se citan numeradas en notas o pie de página o notas al final. Cada nota corresponde a un número elevado. Las fuentes se podrán al final del trabajo en una bibliografía separada. Aquí ya les vamos a enseñar ejemplos sobre lo que les estamos diciendo. En cambio, en el sistema de autor y fecha, las fuentes se citan de forma breve en el texto. Aquí tenemos ejemplos, que todas las referencias citadas deben ser numeradas, que es lo que ya les estaba hablando. Tienen que comenzar 1, 2, 3, y así sucesivamente hayan las citas que hayan. Deben ser enunciados de forma completa, como ya los estamos viendo. Tenemos la primera cita, que es una cita de libro. Tenemos que ponerle lo que es nombre y apellido y el título. Si ustedes se dan cuenta, el título está en cursiva, el subtítulo también está en cursiva, y tenemos también que ponerle ciudad, editorial, año, y por último el número de página, que es una de las normas de este estilo Chicago. Tenemos otro título, tenemos otro ejemplo de cita, que es del libro de 2 o 3 autores. Si se dan cuenta, tenemos nombre, apellido y nombre y apellido. Si ustedes tienen otro autor más, los pueden incluir. Esta es la regla de la cita del libro de 2 o 3 autores. Tenemos lo mismo, el subtítulo en cursiva, la ciudad, editorial, del año y número de página. Tenemos otro ejemplo de lo que es la bibliografía sangría francesa en orden alfabético. En orden alfabético quiere decir los nombres de los autores. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el primer autor, que es Barbosa, Fernando, Enrique Posada y Enrique Serrano. Tiene un orden alfabético en el cual eso es un objetivo de la sangría francesa en orden alfabético. Tenemos también Las citas mi compañero.
En estas de aquí debemos de considerar la citación por medio de paráfrasis o resúmenes. Las citas textuales se ponen entre comillas o se distinguen con el margen de 2 centímetros. Generalmente el factor decisivo es la longitud, en la cual se encuentran 2 líneas completas o 3 o más líneas aparte. En esta encontramos 2 ejemplos, una de cita corta, en la cual se coloca el autor y una idea del texto. En la cita larga se hace un paráfrasis sobre el texto, en la cual también se debe de estar citando al autor. Notas y bibliografías. En las notas de referencia se citan en orden normal. En lo que consta de bibliografía, se invierte el orden colocando primero el apellido y a continuación el nombre. Estructura básica de una cita. Esta consta de 5 elementos, los cuales la cita del pie de página, los elementos que se separan por comas, los nombres de los autores, los títulos principales, los elementos del editor, traductor, volumen y edición, etc. Los elementos de la cita, como ya antes lo han mencionado mis compañeras, son 3 nomás: los autores, el título y el editor, lo cual el editor o compilador del traductor. En el caso de haberlo, si la figura en la portada, además del autor. Esto de aquí ya hizo referencia ahorita a mi compañera, que ya nombró cuáles son los elementos de esta cita. Una vez terminada lo que fue nuestra exposición de las normas Chicago, tenemos lo que es la bibliografía, que hemos estado destacando desde un principio, que se debe hacer bien para que tenga una validez. Toda esta información la hemos sacado de libros, de fuentes confidenciales que nos permitieron entender lo que es este manual estilo Chicago. Tenemos 3 referencias bibliográficas, que es el primero que lo sacamos de Tadeo Metris, que fue el autor Lozano en 2017, que obtuvo esta información. Tenemos en el libro Síntesis Básicas del Manual Estilo Chicago, que tenemos como autor una Universidad de las Artes, que fue publicada en mayo del 2006, y también tenemos el Manual de Citas y Referencias Bibliográficas, que la autora Michelle Amaya, y fue publicado en 2020. Esto nos quiere dar a notar que toda información, todo proyecto, todo trabajo debe tener su validez con sus citas y referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.